Diana, ¿logras ver el Excel? Sí, profe. Ahora vamos a hacer, ya expliqué el tema del promedio y expliqué cómo se sacaba la eficiencia. Ahora quiero hacer un pronóstico. Yo le pregunto, Juan, en español, ¿cuál sería el pronóstico que él pudiera sacar de calificación? Un método de pronóstico de promedio sería el promedio que sacaron todos los estudiantes, que es una asignatura diferente. La primera era matemática. Si entre todos los estudiantes sacaron 78.75 en matemática, yo puedo pronosticar el mismo promedio para la materia de español. Hasta el momento, ¿alguna consulta? ¿A Diana? No, profe, está claro. Pero ahora va la parte en que si el tiempo límite de la prueba son 4 horas, yo quisiera pronosticar cuánto tiempo va a demorar Juan en la prueba de español. Utilizamos la misma eficiencia que fue el tiempo que utilizaron, que fue el promedio 1.25, las 2 horas, que era el tiempo límite, y la eficiencia, que fue 63%. Ese 63% yo lo voy a multiplicar por esas 4 horas. Y hago la operación aquí que sería el E11, que son 4, por el E7, que son 63. Me da 2.5 horas. Yo estoy pronosticando que Juan va a ganar 78.75 y lo va a hacer en 2 horas y media. Ese es mi pronóstico con Juan en español. ¿Qué te parece, Tatiana? Bien, profe. En la vida laboral así sucede. Yo estoy utilizando una base histórica como referencia a los datos de otra asignatura para hacer un pronóstico de lo que pueda suceder en español. Le voy a mostrar otro ejemplo que viene ligado a producción, que es cómo ustedes van a realizar el parcial, que se lo voy a mostrar a continuación. En este caso, yo tengo 3 departamentos. Una pregunta antes de continuar. Tatiana, Diga, profe. ¿qué yo necesité para sacar el pronóstico de la calificación de español? El promedio. Correcto. Quería estar claro si me habían entendido. Continuamos. El ejemplo es que en el departamento de ropa cumplen con 2.000 cajas diarias.
En el departamento de textil, 1.500. En el departamento de hogar, 4.000. Hace un total de cajas de 7.500. Supongamos que ya habíamos calculado o nos pasaron el dato de 250 cajas por hora. Ese departamento trabaja con una eficiencia de 65% y la jornada laboral son de 8 horas. Ahora yo quiero saber que para 7.500 yo trabajo en recursos humanos y quiero saber cuántas personas voy a contratar. Y necesito cumplir con esa demanda que está aquí. Como logran ver, la eficiencia lo estoy tomando como un dato de que ya lo tengo, como lo había calculado anterior. Y la productividad lo estoy tomando como ya me lo habían dado. Y la jornada de 8 horas es la jornada normal. Lo primero que yo debo de hacer es saber cuánto tiempo las personas van a trabajar para sacar esto. Porque se entiende que las 8 horas, ¿algunos de ustedes trabajan? Una consulta, para poner un ejemplo. Ya que no trabajan en una clase, Tatiana, Dígame, profe. te hago una consulta. Si la clase tiene 2 horas, las 2 horas el profesor se pasa hablando y dando la clase. Exactamente las 2 horas. No, profe. ¿Qué sucede? Alguien no ha llegado al salón. Vamos a esperar 5 minutos o 10 minutos que alguien llegue. Vamos a pasar lista. O un tiempo para ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie trabaja el 100%. Y por eso es que calculamos la eficiencia para saber cuánto tiempo trabajamos de eso. Si nos están pasando un dato de 65% de 8 horas, que lo mismo que hicimos acá, que fue el tiempo límite, y ya teníamos el 63% que tendríamos que hacer. Le pregunto a Tatiana. Tatiana, Sí, profe. ¿qué tendríamos que hacer si yo tengo la eficiencia del 65% y tengo la jornada de 8 horas para yo saber cuánto tiempo van a trabajar? ¿Cómo saco ese dato? Lo multiplico. Correcto. Y esto me da 520, que viene siendo las 8 horas por el 65%. Ya tenemos el primer dato. Tenemos 2 datos ya. La productividad que ya en este caso me la están dando. La eficiencia que la acaba de calcular. Ahora, haciendo un énfasis, si yo tengo 7.500 cajas que debo de sacar y tengo una productividad de 250 horas de caja por horas y tengo que trabajar 5 horas con 20. ¿Cuántas personas yo necesito? Aquí tengo la fórmula.
que viene siendo la demanda, que son los 7.500, entre la productividad, que viene siendo los 250, y las horas, que viene siendo 520. Pero le hago una pregunta, ¿existe 5 hombres y medio? ¿O 5 hombres, punto 7? No existe. No, profe. O son 5 o son 6. Entonces, usamos la fórmula de redondear a más. Y esto nos da 6. Si queremos hacer esto, como dice, la forma más sencilla, no hacer tantas fórmulas como la hice yo, la podemos hacer todo manual. Que viene siendo los 7.500 entre la productividad, que viene siendo 250, entre la cantidad de horas que necesitan trabajar, que son 520. Y esto nos da 5.77. Por eso es que yo necesito 6 personas. ¿Es correcto, Diana? Diana, Rosemary. Sí, profe. Ahora le hago otra pregunta. Ya tenemos en total 6 personas, pero ahora, ¿cuántas personas mando para ropa o para textil o para hogar? Si yo tengo 6 personas, ¿qué hago? Mando 2, 2 y 2. Lo mando por igual, para que vayan a trabajar. Sí. Porque si hogar tiene 4.000 cajas, ¿por qué voy a ponerle 2 personas aquí y 2 personas en textil? Los de textil van a trabajar menos y los de hogar van a trabajar más. ¿Lo logra ver? Sí, profe, lo estoy viendo. Yo no puedo mandar 2 y 2 y 2 porque la demanda no es igual. Por eso que necesitamos calcularlo en porcentaje. 2.000 de 7.500 viene siendo 27%. Que es dividir 2.000 entre el total 7.500. Luego 1.500, que es 20%, y luego 4.000, que viene siendo 53%. Este porcentaje que yo tengo aquí es la capacidad del total, que viene siendo 7.500. Pero como yo tengo 6 personas, ¿cómo yo haría? La cantidad del porcentaje, que viene siendo 27%, por las 6 personas, para yo poder saber cómo lo voy a distribuir. Y me va dando 1.6, el 20% me da 1.2 y el 53% me da 3.2. Pero como no existe 3 personas, punto 2, o son 3 o son 4. Y en este caso, que son 1.6, yo mando 2 personas a trabajar en ropa, mando una persona a trabajar en textil y mando 3 personas a trabajar en hogar. ¿Qué le pareció, Rosemary? Sí, profe, que no había entendido. Ahora sí se ve más equitativo. Donde hay más trabajo, mando más personas a trabajar allá. Y donde hay menos trabajo, mando menos. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? Elkis, Buenas tardes, profe. buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí tratando de conectarme se me hace bastante complicado. Sí, igual vamos a compartir la grabación. Sí, porque ahorita estoy en cero, porque ahorita fue que logré conectar. Ok.
Roxana, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Tiene alguna consulta? No, profe. ¿Qué te pareció los dos ejemplos? Sí, que ya entendí que entre menos hay que trabajar, menos trabajadores hay que enviar. Ok. Y vio que hay un ejemplo donde nosotros calculamos el promedio y la eficiencia, y en el otro ejemplo no lo calculamos porque ya no dieron esos datos. ¿Lo vio? ¿Ve la diferencia entre los dos ejemplos? ¿Cuál? Este ejemplo, nosotros mismos calculamos el promedio Ujú, y calculamos la eficiencia. ujú. Y en este otro ejemplo ya tenemos la productividad y ya tenemos la eficiencia. Entonces, con esos datos es que vamos a calcular lo demás. ¿Hasta el momento tiene alguna consulta? No, ahora mismo no. Mira, el parcial consiste en que tengo 8 bases de datos que lo van a desarrollar en grupo y todos van a desarrollar lo mismo pero con datos diferentes. Y voy a poner el primer ejemplo, por lo menos Panamá. En la gráfica que va a realizar de los resultados en histogramas, que lo expliqué en el parcial anterior, luego cuando lo desarrollé, ella va a hacer la gráfica de este color, el que le toca a Panamá T2, un rojo oscuro. Pero de repente Elkis decidió Panamá T1, un rojo más claro. De repente Keila decidió Chiriquí T2, lo escoge de un verde caña. Al final la gráfica no se van a poder copiar. Cada uno debe de desarrollarlo. Voy a mostrar lo que se solicita con esa base de datos. Les recomiendo que el ejemplo que tengo aquí lo analicen, saquen una calculadora y verifiquen los datos para ver. Puede ser que me equivoqué. Es muy importante no solamente para ver si de repente me equivoqué, sino para entender de dónde van sacando los números. En Panamá T2, el que le toca a este grupo, que ahora en el grupo de WhatsApp, ustedes van a escoger el tema que les corresponde. El que le toca a este grupo me tiene la siguiente información. Tiene un histórico de 2 años con la cantidad de caja, que es la carga de refrigerado, con la cantidad de carga de congelado y la cantidad de seco. Tiene el total, tiene la cantidad de ayudantes que está utilizando, la cantidad de montacarga, en total hacen 59 personas. Tienen la cantidad de horas que están trabajando, que serían 12, y la cantidad de horas que tiene el turno, que viene siendo 14. Así viéndolo así rapidito, le hago una consulta. Diana, ¿cómo resolverías para buscar la eficiencia con esta información? Aplicándolo al ejemplo anterior. ¿Cuál sería la fórmula? Diana, Brian, ¿estás ahí?
No, si no tiene ninguna consulta, continuamos. ¿Alguna consulta, Elkis? Ahorita tengo todas las dudas, profe. Yo que no he visto el ejemplo. ¿De qué No, color? sí, porque yo llegué tarde, o sea, cuando usted se refiere a que nosotros tenemos que sacar las, no sé si se está refiriendo a las horas que están ahí, nosotros sacarlas por las personas Sí. No, primero le hago la pregunta. ¿De qué color tiene que ser la gráfica de Panamá? rojas. Primer punto. En el ejemplo, ¿qué tuvimos que hacer aquí en la duración de la prueba? ¿Sacar qué? Un promedio. Nosotros agarramos una historia y sacamos un promedio. Luego, ¿cuál es mi tiempo límite? 2 horas. ¿Y cuál es mi eficiencia? La división de esos dos factores. ¿Logra verlo, Elkis? Sí, profe. Es lo mismo que vamos a aplicar acá. Lo mismo. Aquí están las cantidades de horas que están trabajando. ¿Qué tendría que hacer para saber la cantidad para sacar la eficiencia con estos dos datos? Elkis, Buscar el promedio. de la hora de inicio, ¿correcto? ¿Ah? Sí, Y después lo divido entre qué? Entre, en entre el la, total. El total. ¿Lo logra ver? sí, Se ve complicado. no. Pero tiene que sacar el promedio de todo. Lo podemos sacar usando la fórmula acá abajo o usando tabla dinámica. Lo pueden sacar igualito como yo lo tengo acá. Aquí está, ¿eh? ¿Lo vio? Sí, No está complicado. Solamente lo que he explicado, tienen que aplicarlo a su ejemplo. Lo mismo que utiliza sacando promedio acá, lo va a hacer acá, ¿eh? Para saber cuál es el promedio de carga, todos los valores, cuál es el promedio de refrigerado, de congelado, de seco, cuál es el total. ¿Lo logra ver, Elkis? sí. Va a aplicar lo mismo que hicimos en un ejemplo pequeñito, y en este ejemplo, como quien dice, más grande. Va a ser lo mismo. Entonces, tengo una cantidad de personas, que viene siendo aquí el total, y luego yo quiero saber cuántas voy a mandar para seco, cuántas voy a mandar para congelado y cuántas voy a mandar para refrigerado. Que fue el mismo ejemplo que utilicé acá. Lo único que cada uno lo va a utilizar al ejemplo que le corresponde. ¿Qué le parece, Elkis? Hay que prestarle atención. Cualquier trabajo que vayas a tener, si sabes dominar eso, vas a tener éxito. Sí, las he visto. Esa es la base de datos en donde hice la práctica. Se utilizaba mucho esto. Es que lo utilizas en todos lados. Cuando nosotros, la empresa va a contratar la cantidad de la persona que necesita para laborar, es en base a esto. Yo no voy a contratar a 100 personas para que estén 50 sentados y 50 trabajando. Eso no es rentable en ningún lado.
¿No lo ve así? ¿No te ve rentable pagarle a 100 empleados para que 50 trabajen? ¿A X? No, eso sería como un gasto más, un gasto adicional que estaría haciendo, porque no están haciendo nada. Sí, es una pérdida. Mira, lo mismo que utilizamos en la base de datos para Panamá, lo vamos a utilizar para la otra base de datos. Lo único que cambia son los valores. Lo único que cambia son los valores. Pero las mismas preguntas las voy a hacer para las demás. Lo mismo para los siguientes ejemplos. Mira, voy a terminar la sesión y le voy a compartir el cuadrito de los grupos para que ustedes lo escojan. Y le voy a compartir la guía de estudio para que se puedan guiar. Igual le voy a mostrar aquí rápido la guía del parcial. El que anteriormente has utilizado Excel. Sí, ¿Y qué te parece aprender más Excel? el Excel tiene muchas funciones, profe, y ¿Y qué, son bastante, nos ayudan bastante. y qué te parece que en la clase estemos enseñando con Excel? Para nosotros es muy buena porque lo vamos a llegar a usar en algún momento. Ok. Mira, la guía de estudio del parcial, que fuimos lo mismo que vimos en el ejemplo. Primero, desarrollar el grupo de 4 a 5 estudiantes. Y lo que le expliqué, la tabla dinámica y la gráfica debe tener el color que les corresponde a la hoja de la data. ¿Qué dice el primer punto que estoy subrayando, Elkis? Elkis, Dígame. ¿está viendo el Word? No, tiene el Excel. Bueno, déjeme pasarle el Word. Ahora sí lo ves. Ahora sí. En la parte que está subrayada no la puedes leer. ¿Qué es lo que debe calcular? Calcular la productividad en cajas, horas y hombres. Calcular el porcentaje de la eficiencia de la jornada laboral. Realice una gráfica de histograma por la demanda de cajas por tipo en periodo de mes y año. Fue lo que explicamos hoy. Sí, Y el histograma lo vimos en la clase pasada. pasada donde le mostré el video. Esa es la primera parte. Nosotros vamos a calcular el promedio. En base a eso lo vamos a necesitar para hacer un pronóstico. El pronóstico nos dice que son 500 cajas en refrigerado, 2.500 congelados, en seco, 5.000 y vamos a utilizar 8 horas. Tenemos que hacer lo mismo que hice el ejemplo de los departamentos. Ya teniendo, primero tenemos que calcular el promedio. Luego de eso, tenemos que cómo enviar el correo. Importante. En el correo, cuando envíen el proyecto, en CC, coloque todos los integrantes. Porque, ejemplo, Elkis hace grupo con Diana, con Keila y Rosemary. Yo le contesto el correo a Elkis porque ella solita lo envió. No copió a nadie. Pero solamente Elkis va a saber la nota. Y si Elkis no ve el correo, no le dice a Diana ni le dice a Rosemary. Mejor copie a los integrantes para cuando contesto, todos logren ver la calificación. Y lo mismo,
el asunto para saber de qué corresponde. Y debe de enviar el video, que es el link, a WhatsApp. Y al correo también junto con el trabajo escrito y el Excel. ¿Alguna consulta para el proyecto? Elkis. Elkis, Dígame. ¿alguna consulta? No, por ahora no. Voy a compartir el video y los archivos al grupo de WhatsApp y allí ustedes escojan con quién desean Profe, trabajar. pero usted va a mandar una base de datos distinta, así como la que nos acaba de explicar hoy. Es la misma que envié. En el Excel aparecía la hoja que decía Panamá T1. Si usted quiere escoger eso, usted desarrolla con esa hoja. Usted ignora todo lo demás. Si usted quiere, descarga el archivo y borra todo. Solamente esa base de datos usted la va a desarrollar. Si usted coge Chiriquí, entonces usted coge la base de datos de Chiriquí. ¿Comprendió? Ok.